Estaban llenas de vida a pesar de sus difíciles circunstancias, pero apenas tuvieron la oportunidad de soñar con un futuro. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el oscuro caso de Amina y Sara, cuyo padre, Yasser Said, estuvo en la lista de los 10 más buscados del FBI hasta el mes de agosto de 2020, por su autoría en un mal llamado crimen por honor. Yasser Abdel Said nació en 1957. Este egipcio residía en Estados Unidos desde 1983 y había dejado su país con sus hermanos debido a que su familia se había disuelto al decidir su padre divorciarse y comenzar una nueva familia con una nueva esposa. Alguna vez trabajó como cajero en una tienda y allí conoció a Patricia Owens, a quien le decían Tizzy. A pesar de su mal inglés, logró comunicarse con ella. Tizzy había estado comprometida con un hermano de Yasser, pero él terminó la relación. Ahora surgía una nueva con la aprobación de la madre de ella, quien, al haberse casado cuando era adolescente con un hombre que casi le doblaba la edad, no vio problema en que su hija, de 15 años apenas, se comprometiera con un hombre de 30. Tizzy tenía una personalidad fácilmente manipulable, y con seguridad esto motivó a Yasser a casarse con ella. Con el tiempo, esta característica jugaría un papel decisivo en la tragedia familiar. Yasser le decía que era dueño de una tierra en Egipto. La boda se celebró en una iglesia cristiana, por las creencias de la novia y su familia, previa autorización escrita de sus padres. Hasta aquí podríamos pensar que Yasser era un hombre de mentalidad abierta, para nada la imagen negativa que se tiene del lado más conservador de la cultura en la que se crió, pues se casó fuera de su religión, con una mujer que tampoco la practicaba y que ya había estado a punto de casarse. Pero había unos factores que jugaron a su favor, como la ingenuidad de Tizzy con tan poca experiencia y habiendo crecido en la pobreza. Tal vez no supuso que podría tener otras opciones, solo quería cambiar de vida, aunque esperó muy poco para saberlo. El noviazgo apenas duró una semana, según dijo una de sus tías. Los parientes de la que ahora era la esposa de Yasser concordaban en algo. Él se casaba para poder quedarse en los Estados Unidos, puesto que ya casi se le vencería su visa. El día de la boda, en 1987, toda la situación fue tensa. La división entre las dos familias era evidente. La tía de Tizzy dijo también que varios hombres árabes se habían acercado a mujeres norteamericanas para preguntarles si estaban interesadas en casarse. Los hombres permanecieron en una habitación y las mujeres en otra, con la mala suerte de que en la suya no estaba la comida, y ninguno de ellos les dedicó nada de atención. Pasaron 3 años, la pareja tenía 3 hijos y residían en Irving, Texas. Sin muchas habilidades ni educación secundaria, Yasser siempre se veía en aprietos para mantener a su familia. Trabajaba como taxista, pero los ingresos eran pocos, a pesar de que se dedicaba más a su trabajo que a cualquier otra cosa, conduciendo en los turnos nocturnos casi a diario y haciendo horas extras. Fue necesario que Tizzy también trabajara, pero su ingreso era apenas el mínimo. Ella fue cambiando. A sus 18 años ya no se maquillaba, ni comía cerdo, ayunaba en las fiestas musulmanas y pedía permiso a su esposo para salir o para hablar con amigos. Ella no era una figura relevante en su familia, pero aún así ya casi no se trataba con sus parientes. En su casa mandaban Yasser e Islam, su hijo mayor, antes que ella. A Islam lo veían los demás como un completo malcriado, que llamaba a su madre por su nombre, ignorando los intentos de ella para castigarlo. No parecía que la respetara, pero a su padre lo admiraba más que a nadie. También estaban sus 2 hijas, Amina y Sara. En 1997, Tizzy dejó a Yasser. Estaba cansada del trato que le daba y de las continuas dificultades económicas. Pero él mostró de qué estaba hecho cuando se desquitó sacando a los niños de la escuela y llevándoselos a Virginia. Le dijo a Tizzy que se los llevaría al Medio Oriente y jamás los volvería a ver. La reconciliación, por llamarla de algún modo, se dio en marzo de 1998.
Vivían en la casa de un familiar de Yasser. Había rumores acerca de las condiciones de pobreza de su vivienda, de acuerdo con parientes de Tizi. En octubre de ese año, un nuevo incidente se presentó. Las niñas le habían dicho a su abuela materna que Yasser las había agredido sexualmente por un periodo de 2 a 3 años. Una de sus tías se enteró y llamó a la policía para denunciarlo, mientras que las pequeñas se quedaban con un pariente de la madre. Tizi se mostró poco colaborativa a pesar de sus intenciones de abandonar a su esposo, pues no quería dar su dirección por temor a que le quitaran a sus hijos y por el terror que le tenía a Yasser Said. Lo único que tenía claro era que deseaba una orden judicial que lo mantuviera alejado de ella y los niños, pero ya sabemos la utilidad de un papel en estos casos. Sin embargo, lograron que las niñas fueran escuchadas por las autoridades y grabaron a Amina, la mayor, describiendo lo que su padre le hacía y expresando el gran miedo que le tenía. Sara, la menor, quien tenía 8 años entonces, también estaba aterrorizada de su padre. Pensaba que tanto él como sus hermanos se la llevarían. Se les realizó un examen físico que no reveló el abuso, pero no fue un examen específico para este tipo de casos, por lo que no se pudo descartar la acusación. Habían pasado un mes ocultándose. Yasser quiso denunciar a su esposa porque ella había cobrado un cheque de su cuenta, pero no tenía caso ya que era una falsificación. Aprovecharon para interrogarlo sobre las quejas de las niñas, y él las negó. Incluso exigió que le realizaran una prueba de polígrafo, y que esas eran ideas que seguramente les había dado Tizi. Aunque no hubo polígrafo, Tizi lo acusó de amenazarla con matarla y quitarle a los hijos. A pesar de la gravedad de estas acusaciones, los cargos fueron retirados en 1999, ya que Amina y Sara se retractaron, diciendo que lo habían hecho para que las sacaran de la escuela, que no les gustaba, y porque querían irse a vivir con la abuela. En 2001, de nuevo, una denuncia. Esta vez, Tizi dijo que su esposo se había vengado por las anteriores acusaciones, pero decidió no seguir adelante, ya que Yasser tomó clases de manejo de la ira. Otra vez la falsa reconciliación. Este hilo se había estirado tanto y con tanta fuerza que tenía que llegar el momento en que se reventara. Al hijo menor, Islam, le diagnosticaron un retraso cognitivo, que se consideraba una discapacidad, por lo cual empezaron a recibir un cheque del gobierno. Sumado a esto, el chico, con 14 años, dejó la escuela para que Tizi lo educara en casa. No suena a una buena idea, pero con ese ingreso mensual podrían pagar el arriendo. A medida que las chicas crecían, los problemas en la familia Said se incrementaban. Yasser era unido a Islam y Amina y Sara siempre estaban juntas. Ellas solían contarle a sus amigos de la escuela que su hermano criticaba negativamente a Estados Unidos y a las mujeres. En eso se parecía a su padre. Ya eran unas hermosas adolescentes con las inquietudes y problemas propios de esa etapa, pero esto no lo llevaba bien su padre, siempre controlador, ideó el modo de vigilarlas de todas las formas que le fuera posible. No dejaba la casa sin encargar a Islam que las cuidara, especialmente si trabajaba en la noche. En la escuela, Amina y Sara también contaban sobre los diversos maltratos a los que las sometía su padre. Amina varias veces fue vista con moretones o con la boca cortada, y había dicho que él la había lastimado, pero Tizi no la había dejado ir al médico. A pesar de que eran excelentes estudiantes y nunca recibían visitas de amigos o compañeros, ni las hacían tampoco, se interesaron en tomar clases de taekwondo, que pronto abandonaron Islam y Sara. Fue en una de las clases que Amina conoció al chico que sería su novio, una grata experiencia de su juventud y una constante preocupación. Gracias a la ausencia de sus hermanos de las clases de taekwondo, Amina conseguía pasar tiempo con su novio, siempre temerosa de que su padre los sorprendiera. Su padre les prohibía las citas, pero ella tenía un auto y las dos contaban con teléfonos móviles. Trataban de llevar una vida lo más cercana a la normalidad que les fuera posible. Aun si se veían en otro lugar, Amina no dejaba de preocuparse, aunque su novio no pensaba que fuera un asunto tan serio, pues ella siempre se mostraba alegre a pesar de que también le reveló lo de los abusos.
Pasaron unos años de su relación y empezaron a soñar con casarse y con cuántos hijos tendrían. Lejos estaba el chico de imaginarse que, en su obsesión por controlar a sus hijas, Yasser las grababa sin que ellas lo supieran, tanto en audio como en video. Quería saber cada cosa que hacían, con quién hablaban y qué decían. Wow, look at these eyes. See these pretty eyes. Like her daddy. Yasser deseaba casarlas en matrimonios concertados. Amina viajó con él a Egipto en 2005 y luego llamó desde allá a su madre desesperada y llorando. Le dijo que su padre quería casarla con un hombre egipcio de 40 años a quien ella ni conocía y que ella jamás volvería a Egipto. Tizi se lo contó a sus parientes como una divertida anécdota, pues decía que al casarse sus hijas, ellos, los padres, recibirían bastante dinero, porque el novio debía darle a la novia una joya, y toda la riqueza de ella debía ser de oro. Sara trabajaba después de estudiar en una tienda. Su padre solía espiarla y la regañaba y castigaba porque, según él, le sonreía demasiado a los clientes. El miedo de Amina la hizo desconfiar más. ¿Qué tal si su padre revisaba su teléfono y descubría su noviazgo? La pareja acordó que si el novio recibía un mensaje de texto con cierto número, significaba que Yasser le iba a quitar el móvil, y por lo tanto cualquier mensaje que recibiera provenía de él, no de ella, y no debía contestarlo. La intuición de Amina se confirmó cuando llegó el mensaje con el número convenido, diciendo, ¿me puedes llamar? El joven no contestó. Al parecer halló este número telefónico una noche en la que se dedicó a conducir por horas su taxi, enviando textos a diferentes contactos al azar para tratar de descubrir alguna mentira. Debido a este incidente, ya no emplearían más los teléfonos para comunicarse. Escribirían por turnos en una libreta o con notas. Era toda la seguridad a la que por entonces podían aspirar. Pero distaba mucho de ser un sistema infalible, así que un día Yasser encontró una nota de Amina para su novio. De inmediato la interrogó. Quería saber quién era. Pero a pesar de todo el miedo que ella sentía hacia su padre, no le dijo nada. Fue muy valiente y lo guardó en secreto. Es un novio imaginario, dijo, pero él no le creyó. Amina dejó de estudiar varios meses. En ese tiempo su novio no supo qué pasó, porque ni siquiera volvieron a hablar. Hasta que un día ella logró dejarle un mensaje con el instructor de taekwondo. La familia se había mudado. Yasser había comprado una casa en Louisville, a miles de kilómetros de distancia, y no les había dicho nada. Amina consiguió un teléfono. Su plan era convencer a su padre de que ya no tenía novio. Luego ella huiría y así él no iría tras el joven aunque averiguara su identidad. Fue por esa época que Yasser, tratando de saber quién era la pareja de su hija, le dio una tremenda golpiza, pero ella no le dijo. Con la velocidad a la que estaban sucediendo las cosas, la pareja quería cuanto antes empezar su convivencia. Intercambiaron anillos de boda, apenas unas fantasías de goma llenas del amor y la esperanza por un futuro mejor. Una vez se graduaran de la escuela, huirían a Las Vegas, contraerían matrimonio, se irían cada uno a un lugar seguro mientras todo se calmaba y se reunirían de nuevo para no separarse más. Había un inconveniente nada romántico pero muy real: no tenían dinero. El novio dejó los estudios en 2007 y consiguió un trabajo. Ahorraba para llevar a cabo su plan. Justo ese año, Yasser les avisó a las chicas que las llevaría a Egipto para buscarles esposo. Sara, quien también tenía un novio en secreto, empezó a compartir los crecientes temores de su hermana. Dijo que Yasser amenazaba a Amina con matarla y que no dudaba que hablaba en serio. Por el lado de Yasser había más presión desde que había perdido el trabajo con la empresa de taxis, pues los clientes se quejaban de él. Solo una compañía lo aceptó sin que hubiera queja alguna. Fue por entonces que se turnaba la vigilancia de sus hijas con Islam y empezó a intuir lo del noviazgo. Por ello puso, en el lugar de la bolsa de aire del auto de Amina, una grabadora de audio y tomó la decisión de mudarlos lejos, no sin antes golpearla y patearla.
Islam o Yasser las llevaban a tomar el autobús en la mañana y las recogían, ya sea para ir al trabajo o a la casa. Además, Yasser revisaba las facturas de teléfono. No solo tenía esta preocupación, la hipoteca estaba atrasada 4 meses. Ya tenía un terreno para Amina en Egipto, asumiendo que allá viviría cuando ella se casara con algún egipcio que su padre aprobara. También tenía un dinero ahorrado para comprar otro terreno para Sara junto al de Amina, pero con esta emergencia económica se vería obligado a gastarlo en pagar la hipoteca. El día antes de Navidad del 2007, Amina gritaba y entre lágrimas le dijo a Tizi que su padre las estaba amenazando con un arma y quería matarlas. Escaparon y llegaron al lugar de trabajo de su madre, donde varios compañeros y el jefe trataron de ayudarlas. Les dijeron que se ocultaran y les dieron algo de dinero para que siguieran con sus vidas. Pero se vieron muy sorprendidos cuando, a pesar de haber aceptado irse, Tizi fue a trabajar al día siguiente. Ese día, a la 1:30 de la madrugada, llamó a la policía para denunciarlas como desaparecidas. Que después de verlas en la tienda no las había visto más. Al comunicarse con la policía, Tizi admitió que las chicas se habían ido temiendo por sus vidas. Este acto protector contrasta totalmente con lo que haría más adelante. Amina y Sara se fueron a la casa de una tía de Tizi en Kansas, a eso del mediodía del 27 de diciembre con sus novios. Tizi le dijo a su tía que si Yasser las hallaba, las mataría. También le dijo a Yasser que Sara tenía novio y luego tomó dinero del que ahorraba Yasser, aunque afirmó que fueron unos $4,000, Sara dijo que eran 9,000. Por la tarde, Tizi se les unió y se fueron a Tulsa. Todo el tiempo Tizi recibía llamadas de su marido y familiares para pedirle que regresara. Encontraron un apartamento y consiguieron algunos muebles. Todo estaba saliendo bien, tal vez demasiado. Llegó el 31 de diciembre y Tizi les dijo a sus hijas que su madre, quien ya había muerto, estaría de cumpleaños ese día y quería llevarle flores a su tumba. Amina y Sara ignoraban que años antes de morir, Tizi y su madre se habían distanciado, porque Tizi había regresado con Yasser después de las acusaciones de agresión sexual por parte de sus niñas. Eso no lo comprendía la abuela ni lo aceptaba. Yasser le dijo a una tía de Tizi que si las tres volvían, él se iría de la casa para que estuvieran tranquilas. Tizi quería que sus hijas la acompañaran al cementerio, que quedaba en donde antes vivían. Por eso ellas se negaron, en especial Amina, quien expresó el pavor que le inspiraba la mera idea. Pero Tizi insistió tanto y apeló a los lazos familiares que terminaron cediendo. Estando muy cerca de Louisville, su madre les arrojó la noticia: regreso con su padre. A pesar del desengaño, Sara se fue con ella, aceptando terminar con su novio. Amina no, ella se fue a casa de su novio. Llamó desde allí a su tía para decirle que su madre les había mentido, pero que ella prefería morir antes que regresar con su padre. Su tía le recomendó obtener una orden de restricción contra Yasser. Como excusa por la ausencia de Amina, Tizi le dijo a Yasser que se había quedado con una amiga después de una fiesta a la que el día anterior había asistido, pero luego le dijo la verdad. Nos podemos imaginar la indignación del papá al comprobar sus sospechas, pero no lo demostró. Tizi se dedicó a telefonear a Amina por horas, pero al no obtener respuesta positiva, se presentó en casa del novio de su hija. Quería que se fuera con ella, le decía que el papá ya la había perdonado y que había cambiado. Un cambio radical en un hombre agresivo, violento y obsesivo del control en tan solo 5 días. Tizi dijo que si ella estaba presente, su padre no las lastimaría, que había regresado con él porque eventualmente sus 3 hijos se casarían, ella se quedaría sola y esa idea la horrorizaba. Que si seguían con la idea de escapar, esperaran hasta graduarse del colegio y ella los apoyaría. Amina presentía algo malo, se resistía, todo parecía mentira. Ella deseaba volver a Tulsa y se lo dijo a su novio, pero él le dijo que ahora ese no era un lugar seguro, pues Tizi lo conocía. Y, a pesar de las dudas de Amina, él también confió en Tizi, era su madre,
¿quién más que una madre para cuidar de sus hijas? Amina se enojó con él por no apoyarla en ese momento. Le arrojó la tarjeta de memoria de su cámara. Estaba triste y decepcionada. El regresar con su padre implicaba que su relación finalizaba. Yasser jamás los dejaría estar juntos de nuevo. Y, en efecto, fue la última vez que se vieron. Al separarse de ese modo, el recuerdo estaría siempre en la mente de él, empañado por la culpa. El chico esperó hasta que Amina se comunicara y le dijera que estaba bien, y así lo hizo. Entonces, más tranquilo, salió con su padre y en el camino su auto se cruzó con el taxi de Yasser. Alcanzó a ver a Amina en el asiento del copiloto frente a Yasser, su espalda apoyada contra la puerta. Parecía muy nerviosa. Sara, por el contrario, iba calmada en el asiento de atrás. Casi al llegar Amina a casa de Yasser, salieron con él. Les dijo que las llevaría a comer, pero solo irían los tres. De lo que siguió, la mayoría son suposiciones, hechas por los investigadores. De lo único que se tiene certeza es de la llamada al 911. What's going on, man? I'm dying, that's what's up. Oh my God. Stop it. El número fue rastreado y pertenecía a Islam, quien le había prestado el teléfono a su hermana. Se dirigieron a la casa y estaban el hijo y su madre. Al preguntarles por el resto de la familia, respondieron que habían ido a tomar el té. Se cree que Yasser condujo hasta un parque. Cerca hay un campo de tiro, por lo que con frecuencia se escuchan los disparos. Detuvo el auto, sacó su pistola 9 milímetros y aprovechó el ruido de los disparos del campo para encubrir los suyos. Disparó 2 veces contra Amina en el pecho y destrozando su médula espinal. Sara luchó, mientras forcejeaba y suplicaba a su padre. Él le disparó 9 veces. Luego, con toda la calma de su diabólico plan cumplido, salió del auto vestido con su chaqueta y su buzo de cuello alto de color negro y se marchó. Era el 1 de enero del 2008. Pasarían más de 12 años para que tuviera que enfrentar sus crímenes, pues ese día desapareció. Un taxista se detuvo porque se había formado una hilera de taxis que no se podían mover por el que estaba delante quieto. Se bajó y se asomó. Al interior del vehículo vio los 2 cuerpos bañados en sangre. El día del funeral, los 2 lados de la familia se mostraron su mutuo desprecio. Primero se realizó una ceremonia cristiana y luego una musulmana, en la cual Islam no permitió que los novios de sus hermanas participaran. La primera hipótesis que se manejó era que Yasser había huido a Egipto, pues se había ido con su pasaporte. Pero la embajada de Estados Unidos en ese país dijo que él no había entrado. Claro que de todos modos podría haberlo hecho con otro pasaporte y estar viviendo en la que habría sido la casa de Amina. La recompensa era de $21,000. Se dijo que Yasser era el único de su familia que no había tenido éxito a pesar de haber trabajado duro por 20 años. Culpaba a su esposa de conspirar en su contra. Decía que lo robaba y envenenaba su comida. Se había vuelto paranoico, pues decía ser observado. Tizi solo dijo que Yasser era un buen hombre. Las 2 familias se enfrentaron en un blog, se insultaban, amenazaban y despreciaban de todas las maneras posibles. Apenas habían pasado 2 días de los asesinatos. Islam y Tizi fueron a vivir con un familiar porque el equipo SWAT vio un movimiento al interior de su residencia de Louisville y rompió casi todas las ventanas al arrojar el gas lacrimógeno. Tizi encontró unos documentos legales escritos en inglés y árabe y se los entregó a Islam. Para él eran ahora todas las cosas que les pertenecieron a las chicas, como el terreno de Amina y su computadora. La casa fue remodelada y la hipoteca puesta al día, mediante donaciones del Centro Islámico, un familiar y personas de la escuela de Louisville. En la casa planeaban vivir Islam y una novia que llegaría de Egipto. Yasser Said fue el número 504 en ser incluido en la lista de los 10 más buscados.
Se indicaba que siempre usaba gafas de sol, tanto en interiores como en exteriores, que podía buscar refugio en comunidades vinculadas con Egipto, que le gustaba ir a restaurantes, la marca de cigarrillos que fumaba y que tenía nexos con Nueva York, Texas, Virginia, Canadá y Egipto. Que le gustaban especialmente los perros pastores alemán color canela y negro y que portaba siempre un arma de fuego. Con una recompensa de $100,000, inicialmente se creía que manejaba un taxi en Nueva York. 9 años después de los crímenes, en agosto de 2017, un trabajador de mantenimiento de un complejo de apartamentos fue llamado para reparar una fuga de agua en el apartamento que pertenecía a Islam Said. Golpeó la puerta varias veces y nadie respondió, por lo que utilizó su llave para abrir, pero no pudo entrar ya que el cerrojo estaba puesto, lo que obviamente indicaba que alguien estaba adentro. Tocó de nuevo, se identificó y un hombre alto de mediana edad lo dejó entrar y hacer su trabajo. Al terminar se fue y le contó lo sucedido al gerente, quien sabía que Islam estaba relacionado con un fugitivo, pero al atar cabos se dieron cuenta de que el sujeto del apartamento coincidía con el de la foto del FBI. Se comunicaron con esa organización y enviaron detectives que les enseñaron fotos de Yasser y sus hermanos y lo identificaron. A eso de las 6:30 p.m. le pidieron permiso a Islam para revisar su apartamento, pero él se molestó y no lo permitió. Como ya escuchaban sus llamadas, oyeron que se comunicaba con uno de sus tíos diciendo: «Tenemos un problema». A la 1 de la mañana, el equipo SWAT ingresó al apartamento. De nuevo, la puerta principal cerrada, pero esta vez el lugar estaba vacío. Una puerta corrediza de vidrio que daba al patio estaba abierta, y había un arbusto con varias ramas rotas como si hubieran saltado sobre él. Junto a este, unos anteojos, que fueron recogidos como evidencia, además de las numerosas colillas de cigarrillo y un cepillo de dientes que estaba en una bolsa de equipaje en el armario. El ADN del cepillo fue cruzado con el de Sara y Amina. Se trataba de su padre, Yasser Said. Se había escapado de nuevo. A casi 2 semanas de esto, la aduana y la patrulla fronteriza encontraron a Islam muy lejos en un auto seleccionado para inspección en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El conductor explicó que él e Islam tuvieron la idea de pasear por carretera, pero supieron que le había dicho a su jefe que se iba debido a una emergencia familiar. El 17 de agosto de este año vigilaban una casa en Austin, Texas, las 24 horas. Había sido comprada a nombre de una sobrina de Yasser, hija de su hermano Yassin, a quien vieron junto con Islam dejando bolsas de comestibles dentro y sacando unas de basura, y subirse a su auto. Pasaron 2 días, y a las 11:51 de la noche, Yassin e Islam salieron de la casa. Entonces los agentes divisaron la sombra de una persona caminando al interior de la vivienda, pasando frente a la ventana 2 veces. Pasaron otros 6 días. De nuevo estaban Islam y Yassin saliendo con bolsas de basura. Esta vez los siguieron al centro comercial. Apenas se marcharon, los agentes hurgaron en la basura y llevaron a analizar las 2 bolsas. Tenían muchas colillas de cigarrillo. Al siguiente día, finalmente, allanaron la casa y allí estaba, Yasser Said. Lo arrestaron sin que opusiera resistencia. A su hijo y a su hermano los capturaron en Texas. En cuanto a Tizi, muchos quieren que se le castigue por lo que para ellos claramente fue una trampa que llevó a sus hijas a la muerte. Este caso ha despertado duras críticas hacia la comunidad musulmana y sus creencias, porque en la parte radical la mujer es vista como una propiedad. Pero hay que aclarar que la mayoría de inmigrantes se adapta a la cultura en la que viven y que las acciones de Said eran producto de una mente perversa y de un hombre violento que no seguía las tradiciones más conservadoras de su cultura, pues de ser así no se habría casado con Tizi, ni le habría permitido trabajar a ella ni a Sara. Otro de sus hermanos, quien lo describe como un hombre muy sencillo, que amaba a sus hijas porque las tenía en buenas escuelas y trataba de darles gusto, dijo que lo que Yasser no deseaba
era que dejaran de estudiar, se embarazaran y consumieran drogas, pero que ellas eran libres de actuar según su criterio. A pesar de lo que se diga del matrimonio arreglado, tanto él como Islam niegan que fuera así, que solo si las chicas aceptaban, las casarían. Amina, que había obtenido una beca para ir a la universidad, ya que las dos querían ser doctoras, le preguntó a su padre cuándo podría asistir a la misma. Él respondió que una vez que se casara, solo lo haría si su esposo lo permitía. Si bien todo apunta en su contra, los abogados de Said harán lo posible por favorecerlo. Si los declaran culpables, a los cómplices les darían máximo 5 años, pero a Yasser le tocaría la pena de muerte a sus 63 años. Con tan solo 17 y 18 años, las muertes de Sara y Amina fueron consideradas como parte de una tradición fanática, en la que se asesina a mujeres de la familia por quienes consideran que han deshonrado el apellido de la misma, ya sea por tener una relación que los demás desaprueban, por negarse a aceptar un matrimonio arreglado, por desobedecer e incluso siendo víctimas de un ataque sexual. Desgraciadamente, sigue siendo una práctica común en varias regiones del mundo. Yasser Said, quien siempre creyó que la sociedad occidental corrompía a sus hijas, cometió uno de los actos más perversos. Lo llaman un crimen por honor. Pero, ¿qué sabe del honor un hombre que asesina a sus hijas? Acá abajo tienes tu espacio para que me cuentes tu opinión. No olvides dejarme un me gusta, suscribirte y compartir el video. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.